Vaya, tal parece que todo lo que están planeando está saliendo como quieren, por lo que veo. En nada ha fallado el Saiyajin, cada cosa que te dijo está pasado, el ejército, la traición es todo en uno, casi diría el guerrero serio viendo a Zeus. Él nunca se equivoca cuando se trata de espacio y tiempo, él siempre te dice la verdad, que es lo que pasará, que no pasará, pero todo eso es una maldición según él ver el futuro, aunque no quieras y ver cómo mueren o pasarán las cosas, a nadie le gusta, diría Zeus serio. Claro que no te gustará, pero al final te terminas adaptando a todo eso. Para el guerrero solo ha de ser un juego ahora ver cada acontecimiento del futuro, pero para él ha de ser frustrante no poder intervenir, solo dejar que el mismo espacio siga su curso natural, eso ha de ser difícil, diría el guerrero. No te creas eso, él ya intervino en muchos acontecimientos que pasaron, pero en los más importantes no mucho. En la muerte de su hija y esposa no intervino, y eso que sabía que iba a pasar, diría Zeus. Pero él sabía que evitar muertes siempre es un problema, porque ya estás dejando viva a una persona que estaba destinada a morir, y hacer eso podría causar un desbalance entre la vida y la muerte de muchos guerreros, diría serio. Lo sé, pero como dios de la oscuridad eso me da igual, pero hay seres que eso no lo soportan, pero bueno, nosotros no debemos meternos en cosas así y ni nada, solo debemos centrarnos en entrenar, ser fuertes y ser los mejores cada día, dirá Zeus con una pequeña sonrisa. Claro, tú no debes entrenar, tu poder proviene de toda la oscuridad del mundo, por lo cual no necesitas mucho, con poco eres un ser imparable, diría el ser con seriedad mientras veía al guerrero. Sí, aunque eso no es así, por ejemplo, surgen dimensiones nuevas en este reino cerca, debo ir a verla porque como dios de la oscuridad mi deber es mantener el equilibrio entre la maldad y el bien. Bueno, hablamos de dimensiones en el mismo reino dimensional, diría Zeus. Bueno, pensé que también dimensiones superiores, pero bien, debemos seguir así y esperar que todo salga bien y que las batallas se den como se han visto en el futuro, diría el ser. Claro, estas dimensiones están bajo mi poder, cada uno siempre debo ver. Por ejemplo, hace poco surgió una dimensión con unos poderes impresionantes, debería ir o estar en dicha en este momento, pero mírame donde estoy hablando contigo, diría Zeus. Bueno, es hora seguir viendo qué es lo que pasa, qué es lo que pretende el rey de este reino, diría el ser. Los vemos dentro de poco, suerte en tu camino de nuevo si regresas a casa o decides enfrentarlo y tener un 50% de probabilidades de morir, diría Zeus serio. Bien, seguiré aquí, la muerte en lo que menos me importa, entre más miedo le tienes, más fuerte es a veces, así que es mejor enfrentar nuestros miedos al 100% y dejar de andar llorando por cualquier cosa si tienes miedo porque naces, diría el ser. Esa es la actitud, así que los vemos, diría Zeus, el cual desapareció del lugar, dejando una paz en ese sector donde estaban. Recordar que donde Zeus anda almas en pena lo persiguen, y así es por la eternidad todo ese caos en su ser. Vaya, es un tipo realmente impresionante como es capaz de andar como si nada con todas esas almas en sufrimiento, pero él sabe cómo dominar eso. Nosotros los dioses rara vez podemos con la presión a veces de eso, diría el ser. Ahora nos movemos a donde está el Saiyajin con Yato. Vaya, Goku, esta dimensión es impresionante, la presión que se siente es brutal, porque no habíamos venido antes a entrenar en este lugar, diría Yato. Pues la dimensión Omega no es fácil, esta dimensión está entre medio de dos dimensiones donde la presión es intensa. Te recuerdo que pasar entre dimensión, mejor dicho entre las fronteras de ambas, ahí es difícil por la presión, por eso esta dimensión está creada entre medio de dos, diría Goku serio. Bien, aquí cuántos años vamos a pasar, debemos mejorar al 100% porque mi poder es una basura a comparación del tuyo, diría Yato serio. Lo sé, tienes muchas facetas, mejorar en esa forma de poder que tienes, el poder de tu padre, el poder de los dioses oscuros, el poder más grande de muchos seres, y su secta es una de las más temidas según mis informes, diría Goku serio. Pero como sé que ese poder es un caos en mí, no sé, nunca he luchado con ese poder, siempre me limito a usar el mío, diría Yato. Pues quiero que tengamos una batalla donde uses el 100% de toda tu fuerza, mundo transparente, poder del dios de la oscuridad, y si tienes más poderes unidos hazlos, no importa, debes controlar y saber lo que eres capaz, diría Goku serio. Bien, espero poder, porque la última vez casi mato a alguien, no me acuerdo bien cómo fue, pero casi pasa, diría Yato serio. Bueno, eso no importa, en esta dimensión estamos tú y yo, quiero que me demuestres ese poder del que dices, haz arder al máximo el cuerpo y se libre como la bestia que eres, diría Goku serio. Bien, lo intentaré, espero poder y espero no hacer mucho daño, diría Yato, el cual tomó distancia del guerrero.
Esto será muy interesante, veré de qué está hecho el gran Yagami, diría Goku, el cual veía todo con una pequeña sonrisa. En eso toda la dimensión comenzó a sacudirse por el gran poder que se empezó a sentir. Fuertes rayos caen en toda la zona de combate, vientos eran liberados por el gran poder del guerrero, cada segundo que pasaba su poder no dejaba de aumentar, cada segundo que pasa era impresionante, 50%, 70%, 90%, 100% del máximo poder natural del guerrero, que era impresionante. Impresionante ese poder conseguido de golpe, pero aún no termina, su poder sigue en aumento, cada segundo que pasa su poder aumenta. Esto se pondrá aún más interesante, diría Goku, el cual veía la situación serio. En eso un aura oscura envolvió a Yato, su poder disparado a niveles colosales, pero volvió a estar estable el 10% del poder de los dioses de la oscuridad, pero en eso todo fue calma, en tan solo segundos el guerrero estaba en un pico máximo del poder. Vaya Yato, sí que eres impresionante, me imagino que ese es todo el poder, o aún hay más, diría Goku, el cual detuvo un brutal golpe que iba a donde él. Vamos, deja de hablar, quiero sacar esta ira que tengo, esta impotencia de no ser el más fuerte, diría Yato, el cual veía al guerrero serio. Veo que no es capaz de razonar al 100%, pero para eso estamos en esta dimensión, debemos ser los seres más temibles de toda la existencia, debe librar esas batallas que nadie más es capaz de hacerlo, diría Goku, el cual recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado, impactando el suelo una y otra vez, hasta caer de pie mientras veía a Yato. Ese es el gran poder del Saiyajin del infinito, ¿acaso soy más fuerte que él? Deja de bromas y libera más poder, necesito eliminarte, diría Yato, el cual daba pasos lentos a donde el guerrero. Con el poder del mundo transparente se vuelve aún más poderoso, pero si sigue así podría volverse un ser sin sentimientos. El poder oscuro de él es descomunal, pero debe controlarlo, diría Goku, el cual volvió a ser impactado por fuertes golpes, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. No creo que sea más fuerte que el mismo Saiyajin del infinito, eso no es así, él aún no libera ni el 100% de su forma oscura, así que debo ser más constante en lo que hago, diría Yato, el cual salió disparado hasta impactar el suelo por un brutal golpe que recibió. Ya fue suficiente, Yato, una veces te dejé pasar los golpes, pero debes comprender que yo soy el rey absoluto de la dimensión, no puedes andar haciendo tales estupidez conmigo porque no te saldrá bien, diría Goku serio. Pues eso ya lo veremos, que con un simple clon de rayo te engañe de tal forma, diría Yato detrás del guerrero, cuando le dejó ir un fuerte golpe que la velocidad de dicho fue descomunal. Goku, cuando se dio la vuelta, recibió el fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie de nuevo. Eres impresionante, cada golpe que lanza lo lanza con una eficacia del 90%, diría Goku serio viendo al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que todo ese gran poder que tienes ya se escapó como un cobarde, dime qué es lo que te pasa, dame más batalla, no seas mi aburrimiento, diría Yato, el cual salió impulsado por el fuerte viento que fue liberado por el ki del guerrero. Eres alguien impresionante, que el poder te nubla el juicio, por lo que veo, te dejas llevar por un poder mediocre como ese en mi cuerpo, solo serías un ser loco de poder, por eso el poder no se les da a los débiles, diría Goku serio. Débil yo, ¿acaso no ves mi poder? ¿Acaso no ves lo que soy capaz de hacer? Todo lo que puedo hacer en unos simples movimientos, ¿acaso eso es de débiles? Diría Yato viendo al guerrero. Claro que sí es de débiles, no eres un ser que me haga tener temor, solo me haces dar lástima por cómo te crees, diría Goku cuando esta vez detuvo el fuerte golpe que iba a donde él. Imposible, no debería ser capaz de eso, diría Yato cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, seguido de miles de esferas de poder que le dieron de lleno, que se generaron inmensas explosiones en todo el área del combate. Vaya, sí que eres impresionante, nunca pensé que tendrías ese gran poder, pero lástima que esto ya se terminó, diría Goku, el cual veía la fuerte explosión que se había generado, pensando en que había ganado fácilmente. Jaja, ¿piensas que me has ganado? No me hagas reír, ¿acaso esos golpes son los más fuertes que tienes? Eso solo fue una brisa para mi cuerpo, cuando de verdad me des un golpe diré que fue una verdadera batalla, esto solo es un juego de niños, diría Yato serio. ¿Juego de niños? ¿Acaso estás bien? No me hagas reír, y si mejor te elimino por esa maldita arrogancia, diría Goku, el cual veía al guerrero serio. Ven a ver, hazlo, a ver si puedes hacerlo, si eres capaz de lograr eso de que dices, diría Yato con una pequeña sonrisa. Goku se lanzó a una descomunal velocidad con unos fuertes golpes, que su velocidad casi destruye al mismo tiempo por tal velocidad el guerrero. Ahora golpes atómicos, fin de una era, diría Yato cuando lanzó miles de golpes al aire en segundos mientras desapareció del lugar.
Imposible, diría Goku. Cuando dijo eso fue impactado por miles de golpes a la vez, una explosión de niveles atómicos que recibe, que le hizo un inmenso daño, que todo se destruyó por completo por el brutal ataque. Vaya, veo que me pase, diría Yato, viendo la explosión que se había generado en tan solo segundos. Pero si es el guerrero de leyendas, debería estar vivo y no muerto, como pienso, diría Yato, viendo la explosión que se había generado. Impresionante eso, no te voy a mentir, me tomó por sorpresa eso, pero ¿no crees que deberías mejorar tus ataques y no que sean tan débiles como eso?, diría Goku, el cual salió en su forma a tiempo que su poder era descomunal mientras veía a su rival. Como deberías tener por lo menos daño, pero veo que ese ataque solo fue una brisa para tu cuerpo, pero no me sorprendería eso, al final el Saiyajin de leyendas debería soportar eso, diría Yato, el cual veía serio. Lo sé, pero como te mencioné, eres un débil que debe mejorar en muchos aspectos, pero igual es momento de que le ponga fin a esta batalla sin sentido, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que todo a su paso se detuvo por su gran velocidad. Yato lo vio claramente, a la vez que se movió a una descomunal velocidad también él no se iba a rendir así de fácil como piensa el Saiyajin. Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por tal impacto, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades, que cada uno de sus golpes eran bestiales. Por toda esa dimensión solo se veían veloces rayos, que cada impacto de sus puños eran brutales. Que fuertes ondas expansivas eran liberadas cada segundos. No lo haces nada mal, pero ¿cuánto tiempo te durará ese poder?, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Él nunca ha estado luchando en serio en la batalla, cada golpe lo detenía fácilmente y daba más golpes el que su rival a él. Pues puedo estar todo el tiempo que quiera, este poder es infinito, diría Yato, el cual se movía a descomunales velocidades mientras daba fuertes golpes. Jaja, poder infinito, no me hagas reír, mi poder, si es infinito el tuyo solo es un poder de cuarta, no puedes soportar tanto tiempo en ese estado, en minutos caerá desplomado de golpe, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pues eso ya lo veremos, de qué lado habrá razón, diría Yato, el cual se movía a unas descomunales velocidades, impactando o esquivando brutales golpes que iban a donde él. Él es impresionante, pero pierde el control del poder, el poder es el que lo controla, y eso no debería ser así, debe ser más estable, pero bueno, todos pasamos por eso en esto del poder, deber enseñarle más y dominar ese poder que posee, diría Goku en sus pensamientos, mientras esquiva la mayoría de golpes, y algunos sí le dan pero no le hacen ni el mínimo de daño. Goku a una descomunal velocidad le clavó una brutal patada en toda la cara a su rival, que solo se escuchó en toda esa dimensión el impacto del golpe. Yato salió disparado a una velocidad impresionante hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión y un gran cráter se veía donde había caído el guerrero. No creo que esté consciente después de ese golpe, debería ser imposible, diría Goku viendo dónde había caído el guerrero. Yato salió de la explosión con múltiples heridas en todo su cuerpo que no sanaban, su poder estaba en decaída hasta que cayó de rodillas escupiendo sangre mientras veía serio a su rival. Vaya, qué patético te ves en ese estado, dime, ¿acaso ese es todo el poder que has conseguido?, diría Goku, el cual bajó hasta donde estaba el guerrero. Maldito, esto me lo pagarás en un futuro y caro, diría Yato, el cual cayó inconsciente por el máximo poder que terminó usando. Te dije que solo era cuestión de tiempo para que no pudieras seguir batallando, así que gane esta batalla, pero me has sorprendido, Yagami, tu poder es uno de los más grande que podría haber visto de un humano, diría Goku, el cual sanó el cuerpo del guerrero mientras él se ponía a meditar. Vaya, hasta que apareces, diría Goku Igamoto. De nuevo, ¿tú qué es lo que buscas? Seguir hablando estupidez, diría Goku serio, el cual estaba viendo el caos interno que tenía. No, que en esa batalla ibas por una de las piedras del infinito, pero veo que no fue así, solo fue una pérdida de tiempo, perdiendo la alianza con una de las reinas más importante y más bellas, diría Goku Igamoto. Por el momento eso es lo de menos, lo que haga con su vida me da igual, nosotros debemos concentrarnos en la próxima batalla que tendremos, si seremos capaces de liberarla o moriremos en dicha, diría Goku serio. Si Vector te gana sería una vergüenza para toda la raza de los Saiyajines de tu parte, porque un dios de la oscuridad como él no debería ser capaz de ni tocarte, y si lo hace debes estar débil, diría Goku Igamoto. Entonces ¿por qué no lo enfrentas tú, ya que hablas mucho y no haces nada más que hablar y quejarse?, diría Goku, el cual se sentó en unas rocas. El guerrero estaba cansado de tantas batallas, su cuerpo ya pedía un descanso, por más fuerte que fuera siempre tendría cansancio de lo mismo siempre.
Por lo que veo los años de batalla están pegándonos, ya no podemos seguir así, ya no somos aquellos guerreros que disfrutaban batalla, ahora todo es aburrido, este poder las siguientes generaciones deberán ser más fuertes porque si perdemos como está escrito, dejamos una vara imposible de superar porque nadie de los anteriores Saiyajin del infinito ha hecho todo lo que estamos haciendo nosotros, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa. Tienes razón, si no vencemos al guardián, se repite el ciclo con otro guerrero, o si todo sale bien tenemos una batalla, que podría ser el fin de nosotros, diría Goku con una pequeña sonrisa. Y ya sabes quién es detalladamente ese guerrero que nos enfrentará, diría Goku Agamotto. Tengo el pensamiento claro de que puede ser Kakaroto, pero como Kratos está aumentando su poder día con día, diría Goku con una pequeña sonrisa. Uno de ellos dos terminará siendo, pero esperemos tengan el poder suficiente porque nuestro poder aún no está al máximo y cuando lo esté seremos una máquinas de matar, eso está claro, diría Goku Agamotto. Lo sé, pero eso solo el tiempo lo dirá, es mejor guardar y esperar lo que pasará, diría Goku, el cual se ponía a entrenar. Así en la dimensión pasaron los años tras años, cada año sus entrenamientos eran aún más intensos. Yato estaba empezando a dominar el poder de los dioses oscuros, pero le estaba tomando un tiempo. Recuerden que el poder oscuro no es una cosa fácil. Goku solo se estaba fortaleciendo mentalmente, cada entrenamiento de él constaba de mejorar en sus debilidades su confianza, todo lo que tenía en errores, e intentar aumentar el poder del mundo transparente, que ese poder es el que más tiempo le estaba tomando dominar debido a la gran carga de ki que tenía. Maldiciones de poder es lo más difícil que he intentando aumentar, cada vez que lo uso siempre quedo inconsciente o casi, pero es el poder ya que no es tan fácil, como me dijo el que el poder de reyes no es fácil de dominar y ahora que veo si tenía razón en eso, pero bueno, seguiré así que podré hacerlo porque tengo un entrenamiento con él aún, tengo que buscar esa maldita piedra, si es que tengo que destruir todo, lo destruiré, no me importa, diría Goku serio. Pero en eso la dimensión entera fue envuelta en un caos, un ki oscuro se estaba haciendo sentir que el poder de dicho era impresionante, solo su mera presencia era de pura muerta, ni el dios de la muerta sería capaz de eso. Vaya, siempre eres tú con tus entradas con drama, diría Goku, el cual veía al guerrero que empezó a salir de las sombras con un poder majestuoso. Pues si no lo hago yo nadie lo hará, diría Zeus, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver al guerrero y el ki que había aumentando. ¿Y el quién es?, diría Yato, el cual estaba alerta a cualquier movimiento del guerrero. Impresionante, has logrado soportar la presión que ejerzo, al parecer te has vuelto fuerte, Yagami, por lo que veo, si estará listo, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Y dime cómo está todo en el reino de la oscuridad, por lo que vi, aún sigue sometido en caos y muerte, diría Goku viendo a Zeus. No te equivocas, en unos días exactamente Sakura y tu padre saldría de la dimensión donde estaban entrenando, ellos están dispuestos a morir en batalla por la liberación de su dimensión, diría Zeus serio, por eso. Esos son los guerreros que quiero en mi ejército, que están dispuestos a morir sin importar su vida. Bien, en poco tiempo iremos, unos años más saldremos de esta dimensión. Ya tienes listo el portal de entrada al reino de la oscuridad, diría Goku serio. Claro, él ya está listo para llevarse a él y luchar si es necesario, diría Zeus. Como quién es él para decir que me llevara sin decirme, diría Yato, el cual no sabía la situación. No te preocupes, él te diré algo que te sorprenderá y lo sabes, el paso te está llegando lentamente y con él sabrás la verdad al final, diría Zeus. ¿Cuál verdad? Que no soy el ser que pienso que es lo que pasa, Goku, porque nunca me había mencionado esto, diría Yato serio. Por esto mismo no estás listo para saber la verdad, si sigues así y entrena mentalmente, domina ese caos que posees en tu mente para saber todo, no podrás, diría Goku serio. Y espero puedas con él porque ese ejército es uno de los más fuertes que he visto en todos los reinos, él está listo para tu llegada, diría Zeus serio. Con el martillo infinito tiempo, golpe caótico terminaría con la mitad o todos de un solo ataque y los más fuertes serán la verdadera batalla, diría Goku serio por la confianza que se tenía a sí mismo. Yo que vos no estaría tan seguro de esos poderes, son más grandes que antes, algunos enemigos los conoces perfectamente, fueron villanos de tu pasado, diría Zeus. Eso lo vuelva más interesante, podrían ser fuertes y ganarle a su dios creador, diría Goku con una sonrisa arrogante, por eso ya que se tenía una confianza de poder ganarles sin tanto problemas. Bien, los espero en la dimensión oscura para que termines el entrenamiento del Yagami, diría Zeus, el cual desapareció del lugar y su risa espeluznante se escuchó. Bien, Yagami, tendrás que ir a su dimensión, deberás poder vivir, tendrás el camino de la muerte en tu paso, debes ser más fuerte que la misma muerte, diría Goku serio. Eso suena más serio de lo previsto, ¿cómo seré capaz de tal estupidez? Nadie es capaz de destruir a la muerte, cuando te busca no puedes decirle que no, diría Yato.
Eso nunca ha sido así, yo he evitado mi muerte varias veces desde que soy un dios creador y eso lo sabes perfectamente y cada vez que la dejo humillada ganó más poder, pero llegará el día en que la suerte me dejará botado y perderá ante ella pero sin antes dar la mejor batalla de mi maldita existencia, la batalla más bella de los tiempos, diría Goku con una pequeña sonrisa. Vaya, me imagino que hablas de ese día, el día infinito donde tú y el guerrero que está destino a detenerte se enfrentarán a una batalla a muerte por la liberación de todo, diría Yato serio. Exacto, la batalla que hará que los cielos sean de púrpura y de plata, haremos que la misma existencia se vuelva más bella, cada golpe, cada rayo de ki serán hermosos, ese día será inolvidable para uno de los dos. Por lo que veo la historia ahora será diferente, vencerás al guardián por la confianza con la que hablas de que pase eso, diría Yato serio. ¿No te acuerdas que poseo el ojo infinito? Tiempo he visto todo a lo largo de la existencia, cada muerte, cada batalla futura, así que si hasta ese día de ahí no existe futuro, diría Goku serio. Pero ¿por qué no existe futuro según tú? Diría Yato serio, porque cuando no existe futuro más allá es porque murió. No es por eso, porque el futuro después de esa batalla será nuevo, porque los guardianes del tiempo habían muerto, todo habrá sido destruido, no habrá una estabilidad del espacio y tiempo, por lo cual no sabemos qué pasará en verdad, qué es lo que está destinado a pasar, diría Goku serio. ¿Estás seguro que es eso y no tu muerte? Diría Yato serio. Claro que sí es eso, pero si es mi fin, es que la muerte me alcanzó y las dimensiones fueron salvadas, diría Goku con una pequeña sonrisa. Y así ellos siguieron su charla por unas horas, hasta que se abrió un portal enfrente de ellos que solo al sentir el ki que salía de dicho era impresionante. Ya estás listo, tu entrenamiento empieza aquí, diría Goku serio, porque sabía que ese entrenamiento era uno de los más fuertes. Bien, no me importa nada, estoy más que listo, diría Yato cuando él y el Saiyajin atravesaron el portal, llegando a un lugar lleno de caos, lava por doquier, un lugar digno de una deidad como Zeus. Vaya, pensé que nunca llegaron y se acobardaron, diría Zeus, el cual estaba en su trono oscuro viendo a los dos. Jaja, eso pensé que haría, pero tiene el valor de enfrentarse a la muerte, diría Goku con una pequeña sonrisa por el valor que había demostrado Yato ante tal batalla. Bien, ¿dónde empiezo esta aburrida travesía? Diría Yato, el cual tenía una pequeña sonrisa, pero él por dentro estaba sufriendo porque sabe que esos dos seres son temibles por sus entrenamientos, como había escuchado. Si tan listo está, cuando pases esa puerta, deberás luchar al máximo, deberás entrenar la salida de dicha dimensión, donde entrarás no será tan fácil como piensa, está especialmente modificada para cada guerrero, diría Zeus con una pequeña sonrisa. No lo vayas a matar porque sabes quiénes son sus líderes, diría Goku mental. No te preocupes por eso, que no pasará nada, él no morirá, estará bien, diría Zeus con una pequeña sonrisa. Eso espero, diría Goku. Bien, nos vemos en unas horas o minutos, diría Yato, el cual abrió las puertas, y al no más hacerlo sintió una inmensa presión que fue liberada hasta entrar al lugar. Cuando llegó al lugar fue recibido por miles de esferas de poder. En la entrada solo se vio unas inmensas explosiones que había destruido todo a su paso. Seres sin cerebro se levantaban de las tierras. Yato salía de la explosión, su gran poder destruye cada ser que no más quiera tocarlo, mientras a unas grandes velocidades empezó a destruir a miles de seres cada segundo que pasaba destruyendo, aparecían más y más, cada uno más fuertes, superando los límites del guerrero cada segundo que estaba pasando. Vaya, si tenían razón, esto es mejor que un entrenamiento normal, siento como cada golpe que me dan lo recibió, pero entre más tiempo pasa, me fortalezco en eso, siento mi ki oscuro más estable que antes, pero esto solo es el inicio de una hermosa masacre digna de un Yagami oscuro, diría Yato con una pequeña sonrisa al ver todo el caos que iba a liberar en tan solo días o horas. Y así pasó el Yagami durante las próximas horas, solo se veía un caos infinito donde vieras había cadáveres, sangre por doquier y el Yagami sentado en un trono de esqueletos mientras tenía una pequeña sonrisa al ver todo lo que había hecho en tan solo poco tiempo. Has logrado vivir, pero veo que no fue fácil porque aún intentas quedarte consciente, diría Goku, el cual veía el ki interno del guerrero que era un caos total. Lo hizo perfecto, o me equivoqué en que, diría Yato, el cual tenía una sonrisa aún. Lo hiciste bien, lograste vencer a la muerte, pero ya es momento de irnos a la batalla que define el final de una era, diría Goku, el cual estaba serio viendo al guerrero. Bueno, diría Yato, pero cuando dio un paso más cayó inconsciente por el gran poder que había usado, su cuerpo había llegado al límite. Bien, nos iremos, lo dejaré descansar, espero verte en la batalla que vamos a liberar, diría Goku, el cual tocó a Yato y aparecieron en el Palacio Supremo de Afrodita en la habitación del Yagami mientras los dejo en ese lugar. Está bien, Yato, lo has hecho de la mejor forma, tu poder es mejor que antes, pero espero estés listo en 2 días, diría Goku, el cual apareció frente a Afrodita, la cual estaba seria.
Por fin han salido de la dimensión por lo que veo, les dio fruto su entrenamiento, diría Afrodita viendo al guerrero. Si tuvimos unas pequeñas complicaciones pero logramos el objetivo, que era mejorar en nuestro poder, pero aún falta, no estamos al 100% del máximo poder de nosotros, pero me puedes decir por qué esa cara larga que pasó, diría Goku, el cual cambió su expresión más seria de lo normal. Si en mi reino hay un planeta que no podemos ni acercarnos, me imagino que es de ella con su guardiana por los grandes poderes que se llegan a sentir segundos y segundos, diría Afrodita seria. Si yo les dije no te preocupes, no traerá caos a tu reino, cuando estén listas se irán, dile a tus guerreros que abandonen la posición si no los quieres perder, diría Goku serio. Bien, pero ahora dime cuándo partirán al reino de la oscuridad y seguro que podrán ustedes dos, dirá Afrodita seria. ¿Tan débiles nos crees o qué?, diría Goku serio. No es eso, sino que una batalla siempre se libera con un ejército para poder ganar, diría Afrodita seria viendo al guerrero. No siempre es así, recuerda que no importa cómo liberar una batalla, lo importante será ganar, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, si necesitas ayuda nosotras aquí estaremos, diría Afrodita seria. Vaya, ya salieron, diría Amaterasu llegando a la sala del trono. Claro, ya es momento de enfrentar lo que debíamos desde hace tiempo, es momento de traer la paz a mi reino, diría Goku, el cual estaba serio. Sé que me dijiste que no fuera solo, les deseo suerte en su batalla, porque no será fácil y lo sabes, y espero tengan victoria, y si es así te esperamos en nuestro reino para seguir con la búsqueda de la piedra del poder, diría Amaterasu. Claro, después de eso tendremos la guerra que nunca pensé liberar por una piedra del infinito, pero el tiempo me hace tomar estas decisiones, diría Goku, el cual veía a las dos guerreras. Y Yato, ¿dónde está? Por lo que veo no te acompaña, diría Afrodita. Él está descansando, el entrenamiento que tuvo no fue el más fácil, estuvo en una dimensión entrenando por horas o años, incluso no sé muy bien el tiempo en dicha dimensión, pero no importa, él ha logrado superarse a sí mismo logrando grandes cosas, diría Goku. Bien, espero poder ver su gran poder en una batalla con mi hija, a ver quién es más poderoso, diría Afrodita. Bien, será después, ahora iré a mi habitación a descansar, lo necesito, diría Goku, el cual desapareció del lugar llegando a su habitación. Su poder es muy grande, más de lo que pensamos, pero no sé, siento algo más en ellos, pero ellos saben lo que hacen, no los meteremos en eso, diría Afrodita seria. Claro madre, él sabe, ha visto el futuro de seguro, por eso actúa como actúa, diría Amaterasu seria. Bien, espero todo salga bien, diría Afrodita. Goku desapareció del lugar dejando un clon de él mismo. Así, llegando el gran planeta donde estaban las dos guerreras, él podría entrar y destruir su barrera porque Korra sabía que él iría, pero cuando entró ocultó su presencia por completo. En el cielo del gran planeta solo se veían dos veloces rayos impactarse, fuertes golpes. Korra en su forma más poderosa, su forma oscura era muy superior que su rival Kara, la cual no pidió, cada golpe que recibió le hacía un brutal daño, pero aún así ella tenía la fuerza para seguirle el paso, pero no de contrarrestar los fuertes golpes, pero esa batalla se veía pareja para muchos, pero no era así. Así ambos de golpe caen agotadas, Korra volviendo a su forma base, por así llamarla. Vaya, así nunca aumentaré mi poder, cada segundo que pasa solo pierdo el tiempo. Tú no eres como el de fuerte, diría Korra seria. Sí, pero usted lo arruinó con esa batalla que tuvo con Afrodita, ahora no puede hacer nada más que esperar que gane su batalla, porque el Palacio de Avalon es uno de los más fuertes en ejército, y si no logramos pasar la primera barrera, seremos humilladas sino que ejecutadas, diría Kara seria. Lo sé, por eso me esfuerzo cada día, pero mi poder no aumenta, es todo lo contrario, me sigo sintiendo débil, así no podré ser fuerte, siento como mi red merinal sigue retenida, y siento como las puertas de poder se cierran en vez de abrir, diría Korra seria. Ella ya no sabía qué hacer, ya que ella no podría crear dimensiones alternas donde podría tener un resultado más mejor según ella. Pues ahora deberá buscar el perdón de ese guerrero para que le entrene de nuevo, los tocará morir por nuestro reino como siempre, diría Kara. Me tocará porque mi poder de la creación ya ha dejado de funcionar, el caos del planeta sigue, diría Korra seria. Pero en eso un ki cálido reconstruye todo lo destruido, y de las sombras un ser con una apariencia que ellas dos conocieron pensaron que su muerte había llegado. Todo el planeta volvió a la normalidad mientras el ser las veía con una pequeña sonrisa. Vaya, así que piensas pedirme perdón porque no logras aumentar tu débil poder, eso es nuevo de escuchar de una reina tan orgullosa como lo eres, diría Goku con una pequeña sonrisa. No importa si pierdo el orgullo, si es por el poder y así lograr salvar mi reino, no importa que si te tengo que entregar mi vida entera te la doy con tal de poder tener el entrenamiento para ser más fuerte, diría Korra, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de este arco, y qué pasará con las dos guerreras.